Hola, esto es Big Left. Vuelvo sobre mi vida personal. He recibido críticas de que soy un ególatra. Bueno, esto no es por el egolatría. Otra me dijo que esto es para hacerme famoso. Tampoco es para hacerme famoso. Simplemente esto tiene un objetivo, que es entretener. Esa es la palabra, nada más. Entretención. Gratuita. Otro me dijo que yo era un... ¿Cómo se llama esto? Mitómano. No es mitomanía, es la verdad. La verdad de mi vida es tan nutrida que no necesito hacer mitos. ¿Para qué voy a inventar? Si la verdad de la realidad es muchísimo más entretenida que un mito, que una invención. Entonces prefiero mil veces, y además esta entretención tiene un valor, que es un valor de la verdad. Ahora, nos metemos en esta pequeña historia, la pequeña historia. Los había dejado en Algarrobo. Algarrobo. Estaba en Algarrobo y ya tenía mi licencia de pescar, había obtenido mi licencia de como pescador artesanal y había logrado, después de varios meses, pescar mi primer pescado, que fue con lienza, en mi bote con lienza, donde es ahora la playa El Canelillo. Ahí fue. Y después llegó es un barco semi-industrial de 40 toneladas de acero, muy bonito, que se llamaba Tortuga, y que habían ido a pescar, y se habían encontrado con una tormenta. Y los tipos llegaron traumados de la tormenta y bueno, ahí se fueron todos a San Antonio, eran todos marinos de San Antonio, y yo me quedé ahí como watchman, el que mira. Y junto con otro, Manuel, que era uno que había venido caminando de Santiago porque había estado preso. Y como había estado preso, que tenía una muda de ropa, tenía 2 dientes el pobre, era un gallo fornido, inteligente, muy hábil, y había estado preso por giro doloso de cheques. Entonces llegó al oficio de machero. Y como machero consiguió el oficio de estar conmigo, y estuvimos 3 meses juntos en el Tortuga, en la caleta de Algarrobo. Llegaban de repente los visitantes santiaguinos, que eran para nosotros una especie de extraterrestres, porque entraban a una velocidad, todo rápido, con unos autos increíbles. En esa época Algarrobo era de la clase alta. Y bueno, después quedábamos en la soledad, pero teníamos nuestros amigos ahí en el Litre, que se llama el Litre, donde está... El Litre era el lugar donde estaba la gente del pueblo, que hasta el día de hoy está ahí la gente del pueblo. Y nos conseguíamos unos poquitos de plata para tomarnos unos vinos en caja, un vino en caja entre 5 gallos en la esquina, tomando el vino en caja, fumándonos 2 cigarros, convidándonos el cigarro. No había plata para nada, estábamos todos muertos de hambre y bueno, nos dedicamos a pedir plata para poder comer algo. Conté mi experiencia con el neopren, que fue una experiencia bonita, entonces lo cuento, no como una experiencia terrible. Y llegaba el momento del zarpe. El zarpe. ¿Por qué? Porque el dueño... Yo ahora con el tiempo veo con más distinta óptica el tema del dueño. El dueño de la embarcación era un gallo de clase muy baja, que se había esforzado en este diseño de esta nave única, preciosa, y que quería él ser un empresario de pesca, y no le había resultado las cosas. Entonces estaba agobiado por las deudas. Él guardaba comida él comía muy bien, tenía su propia comida en su cuarto. Nunca pudimos ver el cuarto de él, ni siquiera cuando estábamos de watchman. Estaba cerrado con llave, tenía sus cosas ahí. Y él estaba agobiado por las deudas, le había ido mal, casi se habían hundido en esa tormenta. Y el tipo, bueno, comía horrible porque era muy mal educado. Pero él estaba enojado con la tripulación y
con cierta razón, porque la tripulación, nosotros éramos todos unos, fumábamos pito cuando podíamos, porque también era escaso el pito, entonces fumábamos cuando podíamos. Eran todos los que se llamaban, en esa época se llamaban los mochileros del mar. Ser un mochilero del mar, que andaban desde Puerto Williams hasta Arica, mochileando en distintas embarcaciones, y todos tenían la onda de Led Zeppelin, la onda retro de los años 60, de rock, etc. Entonces ahí yo no me acuerdo los nombres, porque esto es una verdadera novela. Yo escribí el libro y es una novela donde cada uno hay un personaje. Yo me acuerdo del nombre Chambeca, me acuerdo de Manuel, de Tinguiririca, pero no me acuerdo más. Y no me acuerdo ni siquiera el número, cuántos éramos. Están cosas borrosas, en la memoria hay cosas que se ponen borrosas. Pero lo interesante es que llegó el momento del zarpe. Yo había llamado a mi madre y mi madre me fue a ver, me invitó a un restaurante estupendo, vista al mar, un restaurante fantástico ahí en Algarrobo. Estaba feliz de comer en el restaurante y trataba de plantearle a mi madre como que yo iba por un negocio, que iba a triunfar en el mundo de la pesca, cosas que yo no creía para nada. Entonces de ahí vino el zarpe, que fue lo más emocionante que hay, el zarpe. Cuando uno está 3 meses en ese lugar, esperando que habíamos cargado de combustible, los víveres, después pasamos a donde está el club de yates a hacer algunos otros arreglos finales y de repente, ¡buah! Listo. Y el dueño, el patrón, nos obligaba a ensayar los nudos marineros mientras íbamos navegando y le enseñaba el manejo del timón. Y los gallos se les iba, eran tan torpes que se daba vuelta el barco en círculo. Esto frente a antes de llegar a Valparaíso. Pero hoy pasamos por Valparaíso por mar, en mar adentro, o sea, por alta mar. Y empezábamos a ensayar cosas, el ensayo del timón. Yo les digo una cosa, yo era excelente, como timón era perfecto, era lo mejor que tenía. Y para leer los mapas, leía los mapas perfectos, mejor que el patrón. Tenía mejor destreza en el timón y mejor lectura de los mapas náuticos que el patrón. En el fondo era el único que hacía eso. Los otros tenían una destreza en las maniobras y yo era el gringo pajarón, porque en las maniobras me tiraban el espía, me tiraban la cuestión y yo no atinaba con ninguna maniobra, porque estaba embelesado mirando la gaviota, mirando el mar, no había caso, estaba muy, muy metido en la belleza. Entonces ya ponía por una hora un gallo y el barco iba zigzagueando, los tipos no, porque además se levantó un viento, esto es en octubre de 1986, se levantó un viento sur que nos acompañó todo el viaje, hasta el norte, pero el viento sur no era un viento sur que nos empopara, sino que era un viento sur que venía, era un sureste y hacia un noreste, entonces nos golpeaba la popa, donde está el timón, golpeaba la popa y la descentraba todo el rato. Entonces uno tenía que estar luchando segundo a segundo por mantener la ruta hacia el norte en forma recta, con mucha dificultad por el viento que venía, como les digo, del suroeste al noreste. Claro, del suroeste al noreste. Era un viento que nos acompañó todo el rato de esa manera. Todo el rato. Entonces, llegamos en la noche, ya de noche prácticamente, a Los Vilos, más allá de Los Vilos, llegamos a Pichidangui. Y en Pichidangui la maniobra fue complicada porque tiramos el ancla y el ancla sencillamente no agarró ninguna roca, era un fondo de arena y teníamos a Manuel, este amigo mío, que saltaba entre medio enredado, él podría haberse ido al fondo del mar. Las maniobras las hacíamos con dificultad, no éramos grandes tripulantes, la verdad. Entonces,
ahí en Pichidangui a mí me encanta porque Pichidangui tiene toda una serie de mitos. Ahí estuvo el famoso Cap Horn, que encalló con un cargamento de oro. Y había uno de los buzos de antiguos, con escafandra antiguo, de 1950, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha, que encontró 2 o 3 lingotes, se hizo millonario, el tipo se compró unas parcelas, caballos, etcétera, hizo un montón de vida fantástica, y se le acabó eso porque derrochó mucho y fue a buscar más lingotes y murió en la búsqueda, porque era el único que podía llegar a eso, y él lo apoyaron con mejor tecnología. Ya habían pasado 20 años, él tenía ya 70 años como marino, y lo apoyaron. Todos querían repartirse los lingotes y finalmente murió. Es que ahí hay una roca que está a la entrada, que está sumergida, y donde encallaron muchos barcos. Y de ahí en la noche, la típica comida que comíamos ahí era el tallarín con salsa de tomate sin carne. O sea, un tallarín con salsa de tomate, que a uno lo pone estítico, que a uno no lo alimenta. O sea, la mala alimentación, ya llevaba yo meses mal alimentado. Entonces, era horrible comer esa cuestión. El café que te servían era un café tan barato que parecía un gusto parecía como un detergente, así, era horrible. Y yo iba con mi bote. En mi bote lo llevábamos a remolque, que iba zigzagueando porque el barco hace una estela, y en la estela el bote lo tenemos amarrado a la popa, y el bote iba zigzagueando. Zigzagueaba para acá, zigzagueaba para allá, todo el rato zigzagueando. Y yo llevaba una bicicleta, que era mi bicicleta, más una biblioteca. O sea, llevaba las obras completas de Platón, la Paideia, por ejemplo, La función del orgasmo, que es un libro de Wilhelm Reich, que es un autor marxista freudiano. Bueno, era una biblioteca buena, grande, y la llevaba de paseo. Porque, bueno, así, andaba con mi biblioteca y leía libros, los leía cuando podía. Ahora, después, en la noche, tú estás durmiendo en los camarotes, los tipos se sacan los calcetines y viene un olor a pata espantoso, no se puede dormir con el olor a pata. De repente tú sientes que tu bote, que es mi bote, que lo llevamos a remolque, empezaba a golpearse contra esto era de todas las noches, todo el rato. Se golpeaba contra la cubierta, o sea, perdón, contra la embarcación de acero. Se estaba golpeando permanentemente. Entonces, primero no podía dormir. El Chambeca, que era el más experimentado, que había recorrido los 7 mares, era el único que sabía de todas las cosas, era el que más sabía, como marino, había sido marinero, había estado en distintos lugares, tenía muchísimas historias, así que era entretenidísimo escucharlo. Y tenía que levantarme ya cansado, como a pie pelado, descalzo, a tocar la cubierta, que la cubierta está fría a esa hora, la cubierta fría, y me salgo en Pichidangui y no había ni una luz, estaba apagado todo. Era los dinamitazos que hacía el Frente de Manuel Rodríguez, dinamitando las torres de alta tensión. Entonces se venía una oscuridad tremenda. Entonces yo ahí me sobrecogí de espanto frente a la realidad, porque vi el cielo estrellado, pero de un estrellamiento tremendo, así, la Vía Láctea ahí encima, los hoyos negros, y por otro lado, abajo, el agua inquieta, el agua negra, fría, congelada, gélida, y el bote lo puse, le di larga, le di soga, le di cabo y lo amarré para que estuviera a como estaba la corriente, para que no se pegara contra el casco de la embarcación. Volví a dormir. Antes me pegaba una orinada hacia el mar, mirando todo esto, pero en una especie como de éxtasis, de espanto, porque veía la impersonalidad, la soledad absoluta.
una soledad metafísica. Y de ahí al camarote. Y en el camarote, de nuevo, pasaban 2 horas, 3 horas y empezaba a golpearse de nuevo el bote. Se golpeaba contra el casco. Tenía que volver a levantarme. Era como tener una guagua. La guagua se levanta, llora, que quiere darle teta, tiene que darle teta, que la guagua hay que mudarla, lo mismo. Así que tenía que volver a levantarme a la cubierta, a darle otra vez soga. Esas eran las noches que yo pasaba, si es que no estábamos navegando. Después llegamos a Coquimbo. Entonces yo tengo acá escrito, la verdad, quiero leerles para que vean la pluma. La pluma es así, es el libro que yo escribí, que salió premiado. El Tortuga es la embarcación, se llamaba Tortuga. El Tortuga debe cruzar por una zona de mar siempre movedizo, con oleaje encrespado. Es un lugar célebre que se produce por un abrupto desnivel de la plataforma submarina. Es emocionante ir lentamente acercándose a un puerto desde alta mar. Se ve tan tierno y pequeño. A medida que vamos llegando, el sol potente hace brillar esos detalles encantados que van apareciendo en el continente, y al acercarnos más, divisamos el puerto, con esas viviendas modestas apiñadas, cubriendo toda la superficie de las laderas, en un diseño desastre sobre un único cerro rocoso. Al acercarnos al muelle, van apareciendo los innumerables detalles prosaicos, una veintena de lanchones pesqueros formando una fila amarrados uno junto al otro, cientos de personas que merodean por 1000 razones, un ambiente mercantil parecido a una feria, un gentío que busca su supervivencia, las autoridades marítimas de la Armada con su burocracia de autorizaciones y controles. En lo alto, una nube de gaviotas busca también su supervivencia. Las gaviotas se disputan un trozo de pescado, muchas mujeres encarnan los espineles, sentadas a pleno sol en las goletas. 2 de ellas pelean por su territorio con insultos. Los operarios del mar no prestan atención a este episodio y continúan con sus actividades como descargar víveres o combustible, o reparar los motores, o bucear debajo de las naves buscando una avería. También merodean por todos lados los pícaros que aguardan el momento preciso para dar un zarpazo, y los mafiosos que esperan el arribo de las naves para comprar al por mayor. Es una descripción de cómo es llegar a un puerto. Llegar a un puerto. Es diferente zarpar que arribar. El arribo es alucinante. Sobre todo que me tocaron puros arribos con sol. Por ejemplo, cuando llegamos a Iquique, yo no podía creer. La belleza de Iquique desde el mar es extraordinaria. Estando ahí ya no es lo mismo. No es lo mismo. Es otra cosa. Voy a contar la experiencia de Iquique, fue la más dura que yo he tenido en mi vida. Eso fue un sufrimiento total. En Iquique fue un sufrimiento total. Entonces, llegamos a Coquimbo, y en Coquimbo tuvimos un problema que ya el patrón estaba muy cabreado con nosotros y nos echó. Y nosotros también teníamos dónde irnos, que era donde el Perejil, que le llamaban Perejil porque pasaba volado. Decían los marinos que él estaba más volado que peo de pájaro de ave migratoria. Son aves migratorias que pasaban. A todo esto uno ve aves migratorias todo el rato. A esto uno va en la noche con el timón, porque a mí me pasaba el timón todo el rato, el patrón, porque tenía muy buen desempeño del timón, que es una concentración muy específica para poder mantener el rumbo al milímetro. Entonces, mantenía el rumbo al milímetro, y él controlaba con su brújula en su habitación, donde él comía y tenía sus privilegios, controlaba esto. Ahora yo lo veo con mucho más cariño a este hombre, pero en esa época decía, pues este gallo, tal por cual, lo pelábamos entre todos. Y quien se quedó con el patrón fue Manuel, el que venía de la cárcel. Él se quedó. Los otros nos fuimos donde el Perejil. Perejil, el más volado que peo de pájaro, tremendo. Este gallo todo el rato con marihuana. Entonces
se había ido, la tripulación lo había dejado porque no tenían buena pesca. Entonces Chambeca, que era el que sabía más, dijo, mira, este gallo, podemos ir a la albacora, podemos ir a la pesca de la albacora, a la pesca del... Muchas que se me olvidan los nombres, pero no importa, bueno, a varias pescas distintas. Y uno piensa que cuando uno viaja en el mar está desocupado. Nada, el mar es como una autopista, es como la ruta 5. Pasan embarcaciones, uno va en la noche con la luz de navegación arriba, la roja de babor, la verde de estribor, ve las embarcaciones que vienen del frente pasando, se saluda, otros que vienen atrás que nos van superando, porque el Tortuga era Tortuga, y uno se encuentra con barcos mercantes que van pasando. Entonces, realmente es muy lleno de embarcaciones, y las experiencias de la noche son fantásticas, porque uno va, por ejemplo, cuando pasamos con el Perejil, pasamos por, todos durmiendo y yo solo, pasamos por Caldera, y al interior de Caldera de repente yo quedé sorprendido porque estaban, primero empezamos a ver estas medusas. Las medusas eran fosforescentes, yo no podía creer, eran de luz fosforescente, las medusas. Y de repente empezó una fosforescencia mayor, que era como una ciudad gigante de un color verde claro, pero fosforescente. Era luz y eran los cardúmenes de anchovetas, que detrás de ellos van las caballas, van los cureles. Y yo, conduciendo en esto, no podía creer lo que mis ojos veían, porque estaba navegando literalmente encima de una mancha de luz gigante a la altura de Caldera. No podía creerlo. Cuando llegamos a Huasco, se acorbató la embarcación. La embarcación se acorbata, significa que se acorbata es porque pasamos, le dijimos, no pasemos por aquí. Y sin embargo, Perejil pasó por ahí y la embarcación agarró un cabo de un bote que estaba ahí anclado en la bahía, en Huasco, y quedó acorbatada, es decir, que ese cabo quedó ahí en la hélice. Entonces pidió voluntarios y nadie quería ir. Todos sabían que era una labor difícil y me ofrecí de voluntario. Con un cuchillo en la boca me sumergí y como uno lleva aire para aguantar un buen rato, el aire lo sube a uno y uno se golpea la espalda contra el casco. El casco de este barco tenía conchas de hace meses porque no le habían limpiado el casco. Entonces yo veía mi sangre, cómo salía de mi espalda, y veía yo mi sangre flotando y emanando de mi cuerpo, mientras yo con el cuchillo trataba de cortar unos cabos del grueso, de este grueso más o menos el cabo, que estaba tan duramente apretado al eje que va entre el motor y la hélice, en un eje de unos 10 centímetros lleno de cabos apretados con fuerza, porque la fuerza del eje había puesto todo eso, lo había apretado. Entonces, con el cuchillo tratando de romperlo, y finalmente salí derrotado y sangrando la espalda. Y ahí Chambeca, que era el que sabía más de esta cuestión, que no sabía que quería meter porque no quería hacerlo, se ofreció de voluntario y se tiró. Este gallo era fornido, era un marino de los 7 mares, y cortó todo y salió con el trofeo, con todos los cabos cortados en su mano. Ahora uno se mete y el agua en Huasco es helada, o sea, se mete en ese hielo. Primero la sensación del hielo del agua, después sumergirse debajo de un casco, llegar a donde está la hélice y tener todavía aire, y ese aire te empuja hacia arriba y te golpea la espalda contra... Ahora, Chambeca no le pasó nada en la espalda, logró todo su objetivo, porque era un gallo con mucho más fuerza, diría yo que tenía 10 veces más la fuerza que tenía yo en los brazos.
y al mismo tiempo era un gallo experimentado. Había trabajado en las plataformas petroleras del Mar del Norte. Ganaban un montón de plata trabajando colgados en una especie de hamaca, colgados reparando las plataformas, y después les pasaban mucha plata porque era abajo el mar del Norte, que es tan furioso. El Mar del Norte está entre, hablamos entre Escocia y Noruega, ahí estaba la plataforma. Y les daban plata, y él contaba que la plata, como buen chileno, se la gastaban en putas suecas, putas rubias, suecas. Es típico de los chilenos, que ganaban mucha plata y la gastaban en puras leceras. Y ahí me dijeron, descansa, compadre, me dieron estaba yo en mi camarote, estaba en la sala de máquinas junto con el maquinista, es decir, al lado de las máquinas. Y dormía igual, porque uno es joven, estaba agotado, dormía igual. Y ahí me puse a leer Rayuela por cuarta vez, la novela de Julio Cortázar, y me metía en París. Como había yo vivido en París, entonces estaba metido en París, 100% metido en París. Me olvidé de que estaba en la sala de máquinas, de que había pasado todo esto. Habíamos zarpado de Huasco, un puerto feo, horrible. La gente estaba mirando, los niños, los jóvenes, todos mirando, la gente mirando desde el muelle esto que estábamos haciendo nosotros. Y de repente me dicen, gringo, sube. Dejo la novela. En la novela yo estaba metido en París, pero realmente metido, porque yo había vivido eso y había estado en esas calles, metido en esa novela tan linda. Subo por una escalera vertical, llego a la cubierta, descalzo, y nos encontramos con eran unas 6 ballenas más o menos. Mínimo 6, porque eran más de 6, no sé, eran hartas ballenas. Haciéndonos fiestas, nos hacían fiestas las ballenas. Muy lindo. Y así también nos encontrábamos con tiburones, capturamos tiburones. El mar, y hay unas avecillas que están en el fondo, en alta mar. Cuando nos íbamos a pescar a alta mar, eran unas avecillas pequeñitas que viven ahí, duermen ahí. No, el mar está lleno de cosas, lleno de cuestiones. Por ejemplo, cuando nos tiramos con la albacora, no, con el bacalao, cuando fuimos al bacalao. El bacalao, la pesca del bacalao es una pesca donde tú tienes que sondear las profundidades, porque tienes que tirar espineles. Cada dos metros va un espinel grande, porque el bacalao tiene como un hombre el bacalao normal es como un hombre de 2 metros, como un negro de estos del basquetbolista. Es el tamaño de un bacalao grande. Y hay bacalaos más chicos, es como de distintos pesos y tamaños de humano. Ese es el bacalao. Y están en las quebradas. Entonces hay que ir sondeando. Y es un trabajo horrible, porque tienes que tirar, tu mano ya no puede más de ir. El cabo va con una piedra y va llegando al fondo, y vamos midiendo, porque otros tenían un sonar. Nosotros no teníamos sonar porque estábamos con el perejil. El perejil no tenía nada. Entonces tirábamos la piedra, y la piedra no íbamos sondeando, midiendo las profundidades hasta detectar la quebrada. Cuando detectábamos la quebrada, teníamos toda una noche tirando los espineles. Era una pega tan terrible. Tirábamos los canastos llenos de espineles, nos fumábamos el cigarro, volvíamos a tirar el canasto, y de repente, ya cansados, habíamos dejado el bollerín donde indicaba, y nos quedábamos al lado, atados al bollerín, que eran 2 bollerines, uno del inicio, por la profundidad del espinel, y después el otro bollerín del final. 2 bollerines son boyas que están flotando. Y nos fuimos a acostar, cansados, raja, pero muy agotados. De repente, alarma, venía un mercante. Y un mercante venía encima de nosotros, venía en dirección hacia nosotros, un mercante gigante. Y teníamos que hacernos a un lado. Entonces, prender las máquinas, hacer la maniobra. Y de repente tú ves pasar el mercante a 30 metros de ti en la noche, como un monstruo gigante de acero. Y pasó, y dijimos, agarró el espinel. Y no agarró el espinel. Pero nosotros, en la mañana, despertamos y no sabíamos dónde estaba el bollerín. Teníamos que buscarlo. Y había uno que yo le puse Popeye, que era un viejo extraordinario, un viejo extraordinario.
Era un Popeye ágil y con una inteligencia y una vista tan salvaje que el tipo logró detectar el boyerín y allá está, decía. Y nadie veía nada, yo veía el horizonte, el horizonte. Ahí está el boyerín. Y le hicimos caso. Fuimos y encontramos el boyerín. Encontramos la boya y desde ahí empezamos a subir con el chigre. El chigre es una máquina que va enredando, es una fuerza que tiene, que es como un cilindro que va, en el cilindro se va enredando, o sea, se va ordenando ahí todo lo que va saliendo de las profundidades. Primero el cabo, el cabo, el cabo, el cabo. Después vienen los anzuelos. Y de repente, bacalao, bacalao, bacalao. Y el Popeye, que tenía la fuerza, tenía ya más de 50 años, con un gancho lo agarraba de la nuca al bacalao, porque si no, al salir del agua y llegar al salir del agua y llegar al aire, pesaban más. Entonces se desgarraban los bacalaos, se desgarraban y se iban, perdíamos la pesca. Entonces había que estar atento. El chigre iba subiendo. El chigre, esta máquina que es como un cilindro que les cuento, que va subiendo todo el aparataje, todo el hilo, digamos, de los anzuelos, y de repente llega este bacalao y le golpean fuerte, o sea, con un gancho, una especie de un palo con un gancho, lo agarran y ahí con fuerza, ¡fua!, arriba. Y eso, la primera vez pescamos 14 bacalaos. Llegamos con el bacalao a la venta y teníamos que soportar las balanzas que no cuadraban, los precios que no cuadraban, pero finalmente nos llegaban los billetes, que ahora serían billetes de 20.000 pesos. En esa época los billetes, las Gabrielas, que es lo más caro que había. El billete más grande era el de 5.000 pesos, el de las Gabrielas. Entonces nos llegaban las Gabrielas al bolsillo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacíamos? La embriaguez y el puterío. Y ahí les voy a contar en el próximo capítulo las embriagueces, las experiencias con las putas y otras pescas también, porque vamos a ir a otras pescas, ¿ya? Eso es. Espero que haya estado entretenido. Un abrazo. Bendiciones.